Buenas, Raúl, bienvenido al podcast. Estoy súper contento de tenerte aquí, la verdad. Te agradezco mucho tu tiempo. Sé que hemos tardado un poco en hacer esta entrevista y te lo agradezco mucho. Así que bienvenido y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Íñigo, por traerme y con mucha ganas yo también de tener un ratillo ahí para charlar contigo. Jo, yo encantado y la verdad es que te escuché a ti hace tiempo, ya hace años, y me sorprendiste un montón. Las cosas que decías, la forma que pensabas, los conceptos que explicabas, me chocaron mucho. Iban mucho, o sea, iban en contra de lo que se hizo hoy en día. Y me encantó Raúl y según te escribí dije, ¡buah! Estaría súper bien hablar con Raúl de estos temas y súper agradecido de que has sacado un poquito de hueco para mí. Te lo agradezco. Ujú. Sí, en la universidad ahora mismo, bueno, prácticamente cualquier ciencia y tal, entre lo que viene estudiando y lo que se viene aplicando hay un desfase de 50 años. Entonces, yo me acuerdo de la universidad cuando estaba estudiando el año 2000, que cuando hablamos, por ejemplo, de teoría de entrenamiento, me explicaban lo de los años 50 y le preguntaba, profesor, disculpe, pero ahora no hay nada mejor. Los rusos ahora mismo siguen haciendo exactamente lo mismo que hace 50 años. Digo, creo que no. Digo, con lo cual, ¿por qué no nos explica lo que están haciendo ahora? En verdad, me teoría de los años 50 que sí, que pueden estar bien. Dice, no, claro, esto es la base, ya, pero seguro que en 50 años han aprendido algo. Me creo que sigan entrando ahora igual que hace 50 años, ¿no? Y pasa un poco con todo. Desde que algo se descubre hasta que la gente lo empieza a asimilar, hasta que se empiezan a cambiar, hay muchísima gente con intereses de que se siga haciendo lo mismo, porque claro, si hace algo nuevo, ya no son expertos. Con lo cual, en todas las ciencias al final, las trabas al desarrollo son enormes. Siempre Sí, hay cojo muchísima mucho gente construyendo el igual. pasado e impidiendo que haya cosas nuevas. Y de ahí vienen luego todos los problemas que tenemos. Ahí ves gente muy coherente y ves lo que se hace hoy en día, las universidades en general, o cuando aprendemos de algo. Yo cuando quiero aprender de algo, lo primero que pienso es quién es el mejor del mundo y qué están haciendo. Y lo que haga esta gente, lo que se va a hacer en el resto del mundo quizás en 20, 30, 40, 50 años. Pero quiero ir con ventaja y quiero estudiar lo último, no lo que ya sé que no es verdad, sino lo que está haciendo la gente ahora mismo, que está marcando el territorio y que está creando el futuro, está poniendo los pasos de por dónde va a ir el futuro, ¿no? Y eso no pasa en todo, no es una ciencia, ya no es el tema de salud, de entrenamiento, es en todo, por desgracia. Qué guay. Y yo ya te lo dije y te lo digo ahora que sé que eres una persona diferente y por eso tenía ganas de esta entrevista. Creo que a la gente le va a gustar mucho y creo que hay mucha gente que no te conoce, Raúl, así que me gustaría que te presentes un poco cómo empezaste en todo esto y por qué te dedicas a lo que haces actualmente. Pues siempre es una persona muy curiosa, siempre quería aprender cómo funcionan las cosas. De acuerdo pequeño, pues yo qué sé, me ponía a leer incluso a Einstein con 11 12 años, Hawking, el tema de los agujeros negros me encantaba, o el tema de las partículas subatómicas me parece un tema apasionante, o yo qué sé, o Darwin con el origen de las especies. Cualquier cosa que pudiera ser entender el ser humano, la vida. La vida era como algo muy raro que quería investigar, ¿no? Y en el colegio no te contaron un montón de cosas que para mí me parecen súper interesantes. Al final dijo, si venimos de las estrellas o donde sea, contarme eso, no me contéis otras cosas de los cabos de la península de España, ¿no? O la historia. Y de hecho, te cuentan a veces la historia pasada, pero no te cuentan la nueva. Raramente, yo, por lo menos cuando estudiaba la guerra civil, ni la vimos. Y dijo, sí, es que lo que más nos ha marcado. Y si no queremos repetir los errores del pasado, tenemos que saber lo que ha pasado en el pasado, ¿no? Y hay gran parte que directamente ni la estudias. En mi juventud estaba ahí entre las partes de ciencias que siempre me gustan muchísimo y el tema del deporte, que era una de mis grandes pasiones. Estuve 2 años estudiando telecomunicaciones también porque las pruebas de INEF el primer año me tiraron por una centésima de segundo en la prueba de agilidad. Y fue como, bueno, pues a telecomunicaciones. Y luego vi que las ingenierías no eran para mí, o sea, me gustan muchísimo, se me dan bien, pero no algo para estar sentado el resto de mi vida. Ya me metí en INEF. El primer año haciendo gimnasia, pues caí de cabeza haciendo mortal a unos 3 metros de altura, el cuello roto. Ahí me rompí C4 de 5 y cuando llegué al hospital después de bastante tiempo, la presentación de los médicos fue de, pues que todavía te puedes mover, si yo creía que ya estás tetrapléjico. Digo, pues sí, no me parece más empático, ya fue una... Dice, joder, se supone que debería tener gente a la que le interesas y la presentación está como que no es muy allá. Me dijeron bueno, que me tenían que operar, tenía 4 centímetros desplazadas las vértebras, con 2 habitantes de su eje tetrapléjico. En ese momento se me cayó una lagrimita y subiendo bueno, pues me iban a meter aquí tornillos por aquí, que era como una especie de halo para tirar de la cabeza con peso e intentar reducir la luxación. Y ya dije, bueno, digo, si tengo que salir de aquí, tengo que salir con mi cabeza y con mi fuerza, digo, porque mucha ayuda externa, entre comillas, no voy a recibir a nivel de ánimos. Y ya decidí que si me tenía
que si tenía que pasar algo, que fuera dándolo todo y concentrado y en mi sitio. Digo, no, no suelto una sola lágrima. Subiendo suelto una lágrima, digo, esto es la última que suelto en todo el hospital. Y al me dijeron los médicos que, bueno, que iba a estar ahí un mes y pico. Yo le dije que no hay coña, que una semana se rían de mí todo. Y bueno, ya hablaremos. Como buen Aries, en cuando alguien te dice no puedes hacer algo, dices, vale, challenge accepted, reto aceptado. Yo no os preocupéis que el que ríe último ríe mejor. Y al final me operaron, me dijeron que no iba a volver a hacer deporte en mi vida, que me diera con tanto los dientes si volvía a andar. De hecho, no me hicieron ni rehabilitación después de la operación. Ya era como, bueno, olvídate. Y cuando fui a la universidad, los profesores que me olvidara de la carrera o que lo dejara y tal, yo dije, ni de coña. Y a los 6 meses estaba volviendo a hacer judo ahí en la universidad, seguía haciendo gimnasia, seguía haciendo escalada que me gusta mucho, mountain bike, descensos y tal. Me tuve que hacer la rehabilitación por mi cuenta. Al año empecé a tener problemas, se me empezaron a mover todos los dientes, la mandíbula, bueno, cadera, rodilla, por muchos sitios del cuerpo. Y una de las cosas que me planteé después del accidente es que me encantaría poder ayudar a gente con problemas, por ejemplo, de médula espinal y tal, a recuperarse en Toledo, alguna cosa así. Al final tiré por otros sitios, tiré más por recuperación de lesiones, me puse a investigar, me puse sobre todo a encontrarme. Digo, bueno, tengo una segunda oportunidad en mi vida, digo, a ver qué hago que merezca la pena con ella. Y además, algo curioso, me pasó eso justo, me operaron el día de mi cumpleaños con 22 años. Tengo ahora 42 hace ya 20 añitos. Y desde entonces pues empecé a investigar. Me dio muchísima rabia que los profesores incluso en mi universidad, en el INEF de Madrid, que no me pudieran ayudar ni darme consejos de cómo rehabilitar, de qué ejercicios hacer, era como, olvídate y tal. Dijo, seguro que hay algo. Con lo cual ahí aprendí la importancia de saltarme pasos intermedios. Decir, vale, quizás es que estoy preguntando a la gente incorrecta y lo que tengo que hacer es ver qué hace los mejores especialistas en otros sitios. Que, o sea, hay un tío muy bueno en Canadá o en Australia, no sé qué, ¿qué hacen? Porque al final muchas veces como que recurrimos a lo que tenemos cerca, pero no vamos realmente a la fuente de información. Y yo qué sé, por poner un ejemplo tonto, y es una cosa más que leí hace tiempo por Cheque y me parece muy razonable. Dice, siempre hacemos con la ciencia como el teléfono cacharrado. Y yo qué sé, Einstein cuenta algo, se lo cuenta un tío, este luego escribe un libro, se lo dice al profesor de no sé qué y tal, y al final con las generaciones el mensaje dista mucho del original, ¿no? Entonces al final es, si me voy directamente a la fuente original, me voy a perder muchas menos cosas por el camino. Y luego mi punto de partida siempre, y me parece algo lógico que no suele considerar, es que el cuerpo está totalmente interrelacionado y que la parte espiritual, o mental, o emocional o física son conjuntas, que la salud es una parte fundamental y nunca se ha mirado, y que no puedes saber entrenar bien si no sabes recuperar lesiones bien, porque recuperar lesiones y entrenar lo mismo, que es llevar el cuerpo a eficiencia y hacer que el cuerpo sea lo más eficiente posible. Así que bueno, hubo una época ahí que estaba con la diatriba, digo, de trabajo, y además estaba en muy, muy buen trabajo aquí en Madrid, en un centro justo en el centro de entrenamiento personal, y decidí dejarlo todo e irme a aprender inglés. Me fui a Irlanda, luego estuve en Barcelona una temporada, me fui a Inglaterra, estuve ahí 3 añitos, que fue ya como el boom de empezar a aprender inglés de verdad y tener acceso a un montón de información que en otros sitios no estaba, ¿no? Fue el año 2009 y me tiré un año leyendo 9 horas al día, 10 horas al día, que fue maravilloso. Y a partir de ahí empecé pues, con todo el tema de tensibilidad, de cadena muscular, de tomar malles y tal, y fue como una revolución. Y hasta ahora, leyendo cualquier cosa que me haga entender el cuerpo, la vida, Qué para guay, coger y integrarlo todo. qué guay, Raúl, y vaya historia, la verdad, vaya historia y vaya currazo y mérito que tienes, que imagino que no tiene que ser fácil a nivel de todo, ni que tampoco has tenido muchas facilidades. Y una pasada, y ya también cuando yo hablé contigo me sorprendió mucho la cantidad, lo diferente que eres, la cantidad de horas que dedicas a estudiar y a aprender, y creo que mola muchísimo eso, muchísimo, y que tienes mucho que compartir, ya te lo dije. Has hablado de muchos temas súper guays que quiero ir tratando, de la salud holística, de Paul Check y de las lesiones, que es un tema que a mí me gusta mucho y que la gente a lo mejor quiere aprender un poco más. Y quiero que nos cuentes un poco cómo empezarías tú, Raúl, a trabajar una lesión crónica, que sé que es algo que sueles trabajar. Con el tema de veces antes de leer mucho, básicamente es no sentirte solo. Si tú quieres no sentirte solo, investigar algo de lo que nadie habla, o te pones a estudiar por tu cuenta o no tienes otra, o te metes en el mainstream y piensas como los demás. Pero si pensar como los demás para ti no es una opción porque te lleva a un sitio que no ves que es bueno, o sea, cuando ves que el mundo no funciona, dices, joder, si algo tengo claro es que esto tiene que cambiar. No sé hacia dónde, pero sé que lo que tenemos no nos vale. A partir de ahí, la manera que tenemos de pensar no te vale, tengo que empezar a pensar cosas nuevas. Y o te pones a leer a gente que tenga otro tipo de mentalidad y dices, joder, no estoy solo, y hay gente también que piense que quiere hacer cosas diferentes o tal, o si no, al final el mundo es complicado de llevar, ¿no? Entonces,
Solo queda una solución productiva, el autoestudio. La otra es la depresión o decir que esto es una mierda y no te va a ningún sitio interesante. Con el tema de las lesiones, cada persona es un mundo. Unamuno decía que cada uno en sus jornadas. Entonces, al final, cuando te viene una persona, tienes que ver cuáles son sus caunadas, cuáles son sus... Todo el mundo, si te pones a estudiar a nivel bioquímico, la configuración de cada persona es radicalmente diferente. El tamaño de los órganos. En seno nasal se diferencia hasta 20 veces más grande un seno nasal que otro. En posiciones del estómago, el esófago hay gente que lo tiene 4 veces más grande. Variaciones de minerales normales en muchas minerales son 10 veces más o menos en una persona o en otra. Con lo cual, una de las cosas que nos han contado siempre de pequeño, que es el ser humano como algo típico, no existe. Hay gente que tiene el colon transverso aquí arriba o 23 centímetros más abajo, por ejemplo. Hay variaciones enormes, por ejemplo, en el pectoral menor, de gente que lo tiene en segunda, tercera, cuarta y quinta costilla, tercera, cuarta y quinta. Las variaciones en el ser humano son brutales. Con lo cual ya no existe, hay una persona tipo que se comporta de una manera tipo, sino cómo esta persona es afectada por el ambiente. Cada uno venimos configurados con fortalezas y debilidades y la siguiente cuestión es cuáles son las debilidades de esta persona. Si mi debilidad es la rodilla, a menos carga que tú voy a romper por la rodilla. Y el problema no es el ejercicio, es que mi debilidad es la rodilla y es mi punto débil. Es como si tuvieras un coche de rally y cada coche de rally tuviera una parte que está peor que el coche medio, que está perfecto, pues a uno le pongo un alerón un poquito más blando, al otro le pongo una rueda que no es tan fuerte, o una llanta que no sé qué, o el motor que tal, o la transmisión. Entonces, lo primero es, ¿cuál es tu punto débil? Segundo, yo siento que la vida al final es una escuela, es un aprendizaje. Entonces, esos puntos débiles te van a hacer crecer. Es la manera que tiene el universo de hacerte crecer. Entonces, en cada lesión hay un mensaje de superación, de crecimiento. No tenemos lesiones para jodernos la vida, tenemos lesiones para aprender a crecer y poder ser mejores personas. Y si yo soy orgulloso, la rodilla me va a empezar a doler, pero la rodilla no es el problema es que hay características de mi personalidad que no son ideales, que me están produciendo problemas y la rodilla me los manifiesta. Con lo cual, quitar lesiones a alguien así o quitar dolores no es una cosa muy inteligente, porque estás haciendo a una persona más disfuncional en su vida. Entonces le tienes que hacer entender por qué lo que le está pasando le está pasando. ¿Qué significa? ¿Cuáles son las causas? Las causas en cada persona son un mundo. Yo suelo empezar a ver, cuando tengo un problema, a veces testeo con kinesiología y digo, vale, tus problemas son espirituales, mentales, emocionales o físicos. Espiritualidad a la gente le suena muy raro, pero básicamente es estás en paz con tu mejor versión y con lo que has venido a hacer al mundo. Si venía a hacer al mundo ayudar a gente a que solucione lesiones o que mejore su salud o que aprenda lo que es la felicidad y qué le falta, cada vez que yo no hago eso, hay mucha gente que está sufriendo por no hacerlo. Y mi cuerpo quizá me empieza a pegar toques de que has venido para algo que no estás haciendo, ¿no? Entonces hay gente que está trabajando en algo que no le gusta nada y por dentro se siente vacío. Y eso lo puede expresar con depresión, con dolor de, qué sé, de hombro, de cuello, lo que sea. Pero básicamente es una persona que no está en su sitio. Sabemos por efecto placebo y nocebo que los pensamientos son más potentes incluso que la misma biología. Aparte de ahí, tienes unos pensamientos que pueden promover un estado de bienestar o de salud, sí o no. Y cuando tus pensamientos son negativos, aunque no te pase nada, tu mente está obligando a tus células a comportarse de una manera inadecuada o subóptima. Y vas a empezar a tener problemas. Yo me tomo una pastilla que es azúcar o cualquier historia, bueno, que azúcar es veneno, te dicen azúcar como si fuera neutro. Pero bueno, me tomo una pastilla de algo que fuera totalmente neutro y si pienso que es malo, mi cuerpo está reaccionando mal. Pero el problema no es la pastilla, el problema es mi cabeza y lo que tendré que hacer es cambiar los pensamientos y los patrones que tengo para empezar a sustituirlos por un patrón que sea con condiciones. A nivel biomecánico, cuando tenemos problemas en la postura, vamos a tener problemas a nivel físico. Bien, nuestra postura es nuestra reacción emocional al entorno, es cómo me siento. Yo no puedo coger a alguien y decirle que esté más recto sin hacerle sentirse de forma diferente. Y es bilateral. Cuando cambia la postura, alguien se siente mejor, pero cuando alguien se siente mal, tener una buena postura es imposible. Si yo me siento súper deprimido, estar recto, no, mi posición natural es esta, aquí me siento cómodo, porque es coherente con el estado que tengo interno. Y si me sintiera guay, empezaría a estar muchísimo más recto, ¿no? Entonces, y luego ya está la parte física. Me meto mucho con temas de salud, a nivel de... El descanso es lo más importante que tenemos. Si tú tienes una lesión y no descansas, no te vas a reparar. Si no tienes vitamina D suficiente, no te puedes reparar ni puedes leer el ADN. Entonces, empiezo a mirar a nivel de salud qué cosas están fallando y luego ya me meto con tema a nivel corporal, por ejemplo, de reflejos. Esa persona tiene una buena respiración, tiene una buena masticación, los ojos están centrados, sigue bien, por cuanto no vea bien, va a empezar a girar la cabeza y el resto del cuerpo se va a empezar a ir, con audición, cervicales y el resto, ¿no? Entonces,
cada uno su mundo, me tengo que meter en la cabeza a esa persona y empezar a ver de qué manera le puedo devolver al equilibrio. Si pudiera hacerse una cosa en cada momento con esa persona que le aporta los máximos beneficios, que sería. Y luego poco a poco todo se va colocando. Suena súper interesante, sobre todo el tema de, yo creo que de las emociones, ¿no? O de tu mentalidad, que son cosas que igual la gente no tiene en cuenta, o médicos o profesionales del ejercicio, y creo que son temas súper interesantes y lo que dices tú que importan muchísimo en la persona. Y a veces siempre decimos, ¿no? Individualizar, individualizar, pero igual se nos llena la boca de palabras, pero luego no tenemos en cuenta a la persona. Al final, como dices tú, todos somos diferentes, pero luego a lo mejor pasamos los mismos test, yo como sé de esto, pues te pregunto de esto y ya está. Y yo sé que si este test lo pasas mal, es por esto y ya está. Y lo que dices tú, que hay que intentar un poco abrir la mente y dar a cada persona lo que necesita, que es algo muy bueno y cada vez no hacemos. Claro, es que es un test. Es alguien que dice algo que te tienes que creer, que está basado en unas gerencias que tienen que ser ciertas y a partir de ahí lo que está dando es una respuesta automática. O sea, básicamente el test, no digo que no valga ningún test. Digo que muchas veces la gente, como quiere estar segura en su profesión, necesita que le digan muchos test para en cuanto salga una cosa, hacer una cosa. Mm. Y tener, es como si yo soy médico. Me dice, no, mira, haz 50 test y si este te sale negativo tienes que hacer esto, esto no sé qué tal, con lo cual tú ya estás tranquilo porque no puedes errar. Y si erras o tienes algún error, no es culpa tuya, es del test. Pero tú ya estás haciendo lo que te han dicho. Y es como, no, tú eres responsable, tus clientes. Por encima de lo que te han enseñado, somos responsables de nuestros aprendizajes, de seguir creando, de seguir formándonos, de seguir poniéndonos al día y de muchísimas cosas. Y el test es tan bueno como el planteamiento que hay debajo del test. Hacer análisis de sangre de gente que es insana, que te den unas medias y decir que si estás en la media estar bien, pues hombre, es raro. Es como si coges la población general y le pones a correr 10 kilómetros y te sale que uno tarda, no sé, 1 hora y media andando y cansado. Y tú dices, no, es que como mucha gente mayor que corre a esa velocidad, para alguien joven en esto es normal. Bueno, ¿qué definimos como normal? ¿Es normal o es óptimo? Porque si tú coges gente que está muy en forma y haces test, cuando te quieres comparar con esa gente que está muy en forma, dices, si quieres estar muy en forma, esto es lo normal. Si coges gente muy sana y haces test de sangre o de lo que sea y te comparas con esa gente sana, tendrás un buen punto de partida. Pero cuando no tienes eso, cuando tienes gente normal, lo que estás es conformarte con una media. La siguiente cuestión es si la media es positiva o negativa. Mm. Si yo miro pesos, si estoy en la media en Estados Unidos, joder, pues puede ser un problema gordo. Y a nivel de salud voy a estar fastidiado, ¿no? Entonces, ahora, si estoy en la media en Okinawa de longevidad, pues posiblemente sea un tío súper longevo y mi salud esté genial. Pero claro, ¿de dónde cojo las medias y qué hay detrás de esas medias? ¿Qué puntito? Y eso no lo miramos y tampoco tenemos la capacidad de interpretar. Ken Wilber, que es un tío que me gusta muchísimo, a nivel holístico es de lo mejor del mundo. Este hombre decía básicamente que la ciencia se han ido a medir cualquier característica externa e individual. Yo cojo un electrón y sé a qué velocidad va, en qué posición está. Lo que nunca hago es medir las cosas internas. Yo soy un médico, por ejemplo, y mido cosas que puedo medir externamente, tu frecuencia cardíaca, tu presión arterial, lo que sea, ¿no? Pero no pongo, miro tu cerebro y digo, si te hago una resonancia magnética del cerebro y tal, ya sé todo sobre tu cerebro. Y digo, joder, si nunca habla contigo, voy a saber todo sobre tu cerebro. Y en el momento que te pones a estudiar cualquier cosa a nivel interno, no te vale vas a tener que interpretar, no puedes medir, tienes que interpretar. Con lo cual siempre lo hemos considerado como una cosa que es peor. Entonces, hablar con la gente y querer saber de emociones es interpretar emociones. Y allá no tienes test. Tengo que hablar con la persona, tengo que descubrir, me toca autodescubrir y tal. Es un proceso que es radicalmente diferente. Para el que nunca nos han enseñado, porque todas las ciencias al final es meterte información, el hemisferio izquierdo del cerebro y el derecho hay que le dé, ¿no? Y claro, hay una incoherencia grande y hasta que tú no estás en equilibrio no puedes ayudar a la gente en equilibrio. Hasta que no tienes la mentalidad un poquito más grande es imposible. Y decir que las emociones no son importantes es como decir que nuestras hormonas no son importantes. Al final las emociones son hormonas y las hormonas a nivel corporal son las que mandan. Entonces es una guerra de momento perdida, ¿no? Con el Bueno, establishment médico, pero bueno, alguna vez la gente se dará cuenta de la importancia. Yo creo que a nivel individual sí, pero como sociedad todavía no lo estamos gestionando bien, ¿no? Empieza ya a haber ciertos brotes verdes, pero es lentillo. tenemos que seguir aprendiendo seguro y creo que es un tema que poco a poco va a ir ganando, la verdad. Y quiero preguntarte, has hablado de muchos temas de salud holística. Hay una persona que te has hablado mucho, que yo la conocí por ti, Ajá. que me encantó cuando descubrí que es Paul Chek y este concepto de la salud holística. Y me gustaría un poco que hables sobre él, que hables sobre su tótem y cómo organiza un poco él su jerarquía.
porque lo que dices tú, que a veces a lo mejor coger una persona, por dónde empezar con ella, ¿no? Qué prioridades tener o qué jerarquía tener. Y puedo que nos cuentes cómo trabaja él o cómo lo ves tú. Sí. Pues ponte que tiene, bueno, si tuviera que aprender sobre una persona en el mundo, yo personalmente, lo tengo claro, sería Paul Chek. Si tuviera que aprender de una persona de cualquier cosa, es él. Ahora es un campo que no solemos tener. O sea, alguien es experto en física, en química, en matemáticas, en psicología, en medicina, lo que sea, pero nunca tenemos expertos de muchas cosas diferentes o que entiendan relaciones de muchas cosas diferentes. Con lo cual la gente siempre se va hacia los expertos y no hacia los generalistas. Yo me considero generalista. Soy alguien que sabe unas cuantas cosillas de muchas cosas diferentes y soy capaz de conectarlas. Porque lo contrario es no entender el mundo. O sea, si yo cojo una foto y miro un átomo y te digo qué color es, o dónde está, o las relaciones matemáticas, sigue siendo una foto que tiene muchísimas más cosas. Y si la estudio desde el punto de vista de la pintura, veré unas cosas, yo qué sé, los aspectos cromáticos, el tipo de pintura, no sé qué, el tipo de arte que utilizar, no siempre se me lo que sea. Si me voy a nivel químico, te puedo empezar a decir de qué materiales están hechos o no, a nivel físico. Puedo empezar a ver la reflexión de la luz, 50.000 historias, pero al final el cuadro es otra cosa. El cuadro es algo integrado. Una cosa es que tú lo mires con unas gafas o con otras, pero el cuadro sigue siendo el cuadro, ¿no? Entonces, pues que es un tío que tú te vas a cursos suyos de los de nivel avanzado y lo primero que hace es ver si tienes que estar ahí. Es decir, si vas a ser monitor mío, esto es lo que más feliz te hace. Este es tu sitio. Vale, ¿cuál es tu legado en el mundo? ¿Está en consonancia con lo que vas a estudiar aquí y a lo que te vas a dedicar? Porque si no, te tienes que ir a otro sitio. Y claro, eso no es lo normal. Por ejemplo, la gente nunca hace eso. Es una persona que ha trabajado a los más altos niveles con los mejores entrenadores. Por ejemplo, Charles Poliquin, cuando tenía gente que estaba lesionada, se lo mandaba directamente a Paul Check. Es una persona, yo recuerdo en una charla que estuve viéndole a él en Inglaterra, que hablaba de que se fue a ver a los All Black y ya pues, le decían que tenía que atender unos cuantos, vio una foto del equipo, se apuntó los números y dijo, voy a ver a este que tiene lesiones de cuello, no sé dónde. Nosotros, ¿cómo puedes ver una foto del equipo entero? Y me dice los que están lesionados. Dice, no, pues tiene los ojos girados y tal y cual, colocó la columna y tal, y que a los demás flipaban. Es una persona que realmente sabe observar y que está en paz a todos los niveles. A nivel científico ha leído y ha estudiado lo indecible. Su historia es curiosa porque no tiene ningún tipo de título universitario. En lo que se dedicó es decir, vale, ¿hay algún posgrado, por ejemplo, de mandíbula en ATM que la hostia? Sí, pues me doy 40 euros me doy 40 horas este posgrado de mandíbula. ¿Hay otro sobre suelo intestinal que te lo da el tío mejor del mundo? Sí, pues otras 30 horas. Entonces, en posgrados de estos, tiene mucha más horas de lo que hubiera hecho en la universidad, pero directamente sus posgrados son extremadamente prácticos, de lo mejor del mundo en muchos temas diferentes. Y luego lo que ha hecho es juntarlo de una manera para mí muy acertada. Es un crack, es una persona que te puedes tirar. Necesitarías muchísima gente durante muchísimos años para empezar a entender todo lo que ha hecho. En su momento hice un curso con él y tenía dos opciones, o seguir formándome con él o seguir investigando. Y yo era más de investigar que de formarme. A mí no me interesa lo que dice, a mí me interesa su forma de pensar. Y me pasa con otros muchos científicos. Yo no quiero saber lo que dice Einstein, me interesa la forma de pensar de Einstein, la forma de pensar de Tesla, la forma de pensar de quien sea. Porque es esa forma de pensar la que con nuevos descubrimientos te va a permitir poder seguir descubriendo cosas y seguir mejorando. Siempre es como que, pues, ¿qué sabe este y qué libro tiene? Ya, pero esa mente sigue continuamente analizando la realidad de forma diferente y todo lo que te está diciendo, por mucho que tú te quedes con los conocimientos y no te quedes con su forma de interpretar la realidad, no te vale de nada. Pues para mí siempre era aprender a pensar. Y cuando tengo curso lo que enseño a la gente es aprender a pensar de una forma coherente. Es que tiene que tener un sistema para que funcione. Si yo me voy a poner castillos en el aire y voy a crear cualquier cosa, o la base es súper estable y es súper cierta, o lo que ponga por encima es mentira. Y el problema es que muchísimas cosas, si te pones a investigar desde los cimientos, hay cosas que no tienen sentido. Que hemos dado por hecho simplemente porque había cosas que se sabe que no es así, pero aún así son verdades incómodas y ya, pues ahí lo dejamos. Que, que si empezamos a investigar se van a quedar muchas cosas que llevan muchísimo tiempo construyendo, con lo cual no queremos. Entonces, pues bueno, pues nos pasa un poquito con todo. A nivel de Totem Pole, bueno, él empieza con lo que he dicho antes, con la parte espiritual, mental, emocional y física, se lo mira muchísimo. Y luego el Totem Pole básicamente es la jerarquía de reflejos en el ser humano. Entonces, lo primero es la respiración. La mayoría de la gente respira horriblemente mal. Ya no solo por respirar por la boca, que es extremadamente negativo. Los chinos decían que cuando alguien respiraba por la boca era la respiración de la muerte y la respiración de la nariz, la respiración de la vida. Si te pones a investigar, por ejemplo, los antiguos eran cherokees,
De hecho, ni sonreían con la boca abierta para que no les entrara aire por la boca. Consideran tan mal respirar por la boca que ni te hacían así, ni sonreían con la boca cerrada para que no les entrara absolutamente nada. En cuanto un niño abría un poquito la boca, ya le ponían los dedos los niños pequeños y tal. O sea, ese tipo de cosas las miraron un montonazo. A nivel de circulación en el cerebro, la diferencia entre respirar por la boca o respirar por la nariz tienes 4 veces más circulación en el cerebro, puedes llegar a tener 4 veces más por óxido nitroso y vasodilatación y tal. La diferencia es brutal. De que alguien tenga oxigenación o no en el cerebro, no es un tema menor. A nivel de enfermedades es tremendo el tema, y a nivel de rendimiento físico es exactamente igual, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que casi todo el mundo necesita. Luego, además, una buena respiración es un buen eje de la gravedad. Cada vez que tú respiras bien, el diafragma y el suelo pélvico lo que te está dando al final es ese movimiento vertical con lo cual te estás alineando con la gravedad. No respirar bien es tener una respiración que va en contra de la gravedad y el resto del cuerpo se va a empezar a posicionar de forma incorrecta. Y si estás no alineado con la gravedad, estás luchando contra todas las cosas en tu vida cada segundo, ¿no? Y no es un buen planteamiento, es un planteamiento muy doloroso que para mí no merece la pena. Luego mira mucho mandíbula. Yo la mandíbula la veo siempre como la primera vértebra cervical. Cada vez que tenemos problemas en mandíbula, el resto del cuerpo está totalmente afectado. Entonces, hoy en día, con una mandíbula en condiciones, no hay nadie. Y el hecho de comer alimentos muy blandos, el hecho de que en nacimiento nos falten muchas vitaminas y minerales, hace que se produzcan deformaciones en la mandíbula en los bebés. El cuerpo funciona con el número áureo. Si tenemos suficientes nutrientes, nuestros genes se expresan de forma correcta en esa proporción áurea, que es lo más óptimo, la funcionalidad más óptima. Una vez que te faltan nutrientes en el nacimiento, empieza a haber deformaciones. Hoy en día es muy evidente, sobre todo la mandíbula. Mandíbulas mucho más estrechas. El hecho de comer cosas muy blandas hace que al final la mandíbula no tenga suficiente trabajo mecánico como para que sea suficientemente grande, con lo cual los dientes empiezan a entrarte, se empiezan a apiñar. Una vez que se apiñan, tu información de los puntos de equilibrio, los dientes son como el GPS del cuerpo. Cuando están desalineados, el cuerpo se va todo al garete. Entonces, cualquier pequeña deformación de mandíbula de medio milímetro, no sé qué tal, a nivel del cuerpo da una cantidad de problemas brutales. Tema de los ojos. Hay mucha gente que solo quiere ver la vida por un lado, por el lado racional o por el emocional, con lo cual empieza a tener rotaciones, como tenemos tensiones a nivel de estómago, o sea, por meridianos chinos, por ejemplo, se empieza a tensar aquí un musculito y se te empieza a subir un ojo sobre el otro, con lo cual empiezas a estar con la cara así girada para centrarte. Y claro, luego todo eso, la columna se va al garete, a nivel de audición igual. ¿Qué queremos escuchar? ¿Con qué lados? O toda la gente mayor que ya no escucha bien, que está siempre girada. Y luego vértebras cervicales, órganos, emociones, cadera y el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, son cosas que no se miran, pero es la jerarquía que tiene a nivel interno el cuerpo. Y por desgracia, cosas tan sencillas como la respiración, cuando hablas a la gente o hablas con licenciados, ¿qué respirar? Pues eso, pues respirar. Pero si tú le dices que en profundidad te cuenten la respiración, no se sabe y no se entiende. Y menos la respiración como algo integral, que ya no solo meter aire en los pulmones. De los pulmones tiene que llegar a la sangre tiene que llegar al resto del cuerpo. Con lo cual, cuando tengas tensiones en el antebrazo, tu mano no va a llegar a oxígeno, porque la tensión en el antebrazo te está impidiendo que llegue una parte del oxígeno. Si tienes tensiones en el cuello, vas a tener problemas a nivel de circulación en el cerebro. O si tienes una contractura de la leche en el femoral y en el cuádriceps, ¿cómo quieres que te llegue sangre al gemelo o al pie? Entonces, para mí la respiración es algo muy integral y siempre como que cortamos trocitos y nos olvidamos de todo el proceso. Me parece curioso, Raúl, porque tú mencionas los conceptos como si fuesen simples o como si todo el mundo los supiese, pero para nada. A mí también hay cosas que me chocan ya desde cuando te escuché y lo que dices tú que importa bastante, pero que esto hoy en día no se trabaja ni se enseña. Y yo he ido a la universidad, también he hecho formaciones, también he estudiado y son conceptos que no se enseñan, que Claro, parecen por ejemplo, importantes porque... del agua, pues yo solo del agua me he leído por lo menos 4 libros, solo de agua, de propiedades bioquímicas, del agua a nivel eléctrico, del agua y enfermedades y tal, de vitamina D, ya me he leído solo 3 libros, solo de vitamina D, o sea, de respiración yo que sé cuánto llevo, en casa tengo como 15, yo me llevo como la mitad, como 7 8 y pues de gente muy diferente de cómo con respiración iban gestionando muchísimas cosas diferentes. Pero como la respiración es un tema sencilla, pues ¿quién no sabe respirar? El punto de partida, todo el mundo sabe respirar y te das cuenta que no. Y cuando te pones a profundizar en cosas sencillas, te das cuenta que es un mundo. El tema de la sal y las enfermedades, yo bebo siempre agua con sal. De hecho, cada vez que estoy con el grito, estoy con la sal. La gente me mira ahí con cara súper rara. Vamos a tener la tensión disparada. Digo, llevo 7 8 años haciendo eso en el centro. Digo, y tengo la tensión perfecta de libro. 105, 110, 60 y bueno, y la sal es una de esas cosas que aumentan el rendimiento de una burrada, que hay cantidad de investigaciones científicas demostrando la importancia de la sal y seguimos diciendo que es mala. Y pues, en fin, es cuando todo el líquido celular es agua y sal, ¿no? Entonces,
Yo llevo muchísimos años dedicado a estudiar las cosas sencillas, porque al final siempre queremos dar soluciones complejas a los problemas y las soluciones suelen ser sencillas. El tema es que no tenemos una mente suficientemente simple como para poder entenderlo. Simple de quitarte lo superfluo, no de simple de ser tonto, no, sino de quitar lo superfluo. Entonces te viene alguien con un problema y se ha pasado por mucha gente, lo que todo el mundo piensa es que tiene que haber algo muy complicado que el resto no ha mirado, no algo muy sencillo que nadie ha percatado, nadie se ha puesto a mirar. Y para mí la solución siempre está en lo sencillo. Esta persona bebe suficiente agua, tiene suficiente sol, descansa suficientemente bien, respira en condiciones, en su casa se encuentra a gusto, su vida le produce bienestar, 50.000 otras cosas. Y no vamos ahí, vamos a complicarnos la vida. Que tienes problemas, yo que sé, tienes migrañas, te meto el veneno de una víbora ahí en la cabeza al botos y ya se te soluciona, ¿no? Tienes no sé qué en cartílago, pues en vez de hidratar el cartílago con agua, con sal, con no sé qué tal, lo que haces es meterte célula madre y tal, no sé, siempre como ácido hialurónico a no sé cuántos euros la inyección. Y siempre son respuestas súper tecnológicas. Vamos a ver si es que en la vida y el resto de los animales no tienen ese tipo de cosas. Dan Mr. Fuller decía que solo las respuestas sencillas pueden ayudar a muchísima gente, que si algo es muy complicado es muy difícil de implementar y que las cosas más sencillas son las con las que puedes ayudar a más gente, ¿no? Y siempre es quitarte la cabeza de buscar cosas complejas y hacer todo lo contrario, empezar a investigar en lo sencillo. Qué guay, qué guay. Investigar como tú, claro, que yo hago contigo y que te gusta leer muchísimo, muchísimo, muchísimo de cualquier tema, que es eso, que puedes hacer una formación y estoy un poco general de la gente que lo cuenta, o irte al origen o a la fuente que haces es lo que más nos da pereza o no queremos, pero es lo que te hace pensar y avanzar. Pero para mí la historia es, bueno, primero meto muchísima gente de muchos sitios diferentes y segundo es en qué situación estaban, cómo pensaban y por qué llegaron a nuevas conclusiones. Porque la misma forma de pensar de esa persona quizás hace 50 años, o 100 años, o hace 20, o ahora, te va a ayudar a poder solventar problemas en otras áreas. Lo importante es cómo piensa, qué capacidad tiene de solventar problemas de forma diferente al resto. Mm. Esa es la parte interesante. Al final, cómo lo solventan o no, pues bueno, si lo interesante es cómo lo hacen. Yo me acuerdo hay un libro que me gusta mucho, el de What the Food, por ejemplo, y le mandé al autor y tal ahí unos emails y eso, y joder, digo, muchísimas gracias por el libro. Digo, porque además con toda la información que has dado, digo, ya puedo ayudar a muchísimos clientes míos. Y dice, pues si no te he dicho, sí, en el libro no pongo ninguna solución. Digo, ya, pero con la forma de pensar a mí me es suficiente. Digo, lo puedes aplicarla. Entonces, lo que me interesa no es las aplicaciones prácticas. Una vez que ya cambié la filosofía en mi cabeza, la manera de actuar es diferente. Mm. Pues tenía dos soluciones en su momento. Gastarme 1.600 euros, creo que eran, irme a hacer cursos con él, o gastarme 3.000 y pico comprando una plataforma de presiones de empezar a investigar por mi cuenta. Y lo segundo, que es mucho más interesante, me tiré 2 años con la plataforma haciendo ejercicios de liberación, o hacía un ejercicio y me ponía en la plataforma a ver qué había pasado con el pie y qué cambios había habido y tal, de investigar. Digo, si es que el curso está bien, pero al final, si yo voy a un curso suyo, no me convierto en él. Y si empiezo a pensar igual o paso por el mismo proceso, voy a llegar a un sitio mucho más interesante, ya no solo con el pie, aplicando luego la mano, al cuello, a cualquier otra cosa. Sí, es algo que mola mucho y yo, por ejemplo, estas entrevistas me gusta hacerlas también para que la gente aprenda, ¿no? Y escucha gente como tú, que igual estos conceptos que yo igual los conozco un poco, la gente no los conoce, pero lo que más me encanta al final es vuestra forma de pensar. O sea, la gente que sabe mucho o que habla de estos temas, ¿por qué sabe tanto? ¿O qué paso sigue? O qué mentalidad tiene? ¿O cómo piensa acerca de las emociones del cuerpo? Y creo que es algo que al principio no lo valoras, a lo mejor al principio de la carrera, que tú quieres conocimientos, quieres tener todo hecho, quieres tener el esquema de si me falla esto, 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 pero que al final lo más importante es eso, es ir a un curso o leer un libro y conocer a la persona, porque lo que más característico, lo que más importante a mí más me gusta es el cómo piensa la gente. Y es lo que dices tú y yo lo valoro muchísimo, muchísimo. O sea, a ver, cuando uno estudia, te puedes tirar toda la vida estudiando. La historia no es estudiar toda la vida. La historia es cuántas cosas de lo que estás estudiando ahora podrás seguir utilizando dentro de 20, 30 o 40 años. Y no habrán pasado de moda. Siendo la moda algo que es tan ridículo que solo dura 4 o 5 años. Por definición, ¿no? Esos zapatos están de moda. Y dentro de 4 o 5 meses ya no. Con lo cual es algo tan ridículo que solo aguanta 4 o 5 meses y por inercia. ¿Vale? Y con los conocimientos igual. Yo ahora me dedico a estudiar cosas que van a ser igual dentro de 40 o 50 años porque la lógica es aplastante, o estudio cosas que en cuanto salga una nueva teoría todo esto se va al garete. Ya. Entonces, para llegar a cualquier conocimiento yo funciono siempre con una aproximación. Hace tiempo me puse a estudiar muy, muy a saco la salud y haciendo un curso holístico sobre salud. Y dije, joder, ¿cómo me pongo a aproximarme a la salud? Porque claro, la salud perfecta es súper complicada, hay 50.000 teorías diferentes, hay 1.000 cosas diferentes.
Y al final, si te pones a resumir, te das cuenta que hay dos cosas. ¿Qué me impide tener salud? ¿Qué me produce salud? ¿Cuáles son los pilares de la construcción? ¿Cuáles son los pilares de la destrucción? Del anabolismo y del catabolismo. Eso que mira por otro lado. Entonces, al final, cuando yo voy a entrenar es ¿qué me hace tener una buena estructura? ¿Qué me hace ser eficiente? ¿Qué me hace no sé qué? Y lo siguiente es ¿qué me lo impide? Pues de alguna manera tendré que cortar todo aquello que me lo impide y tendré que promocionar todo aquello que me produce eso. Y cuando estudio de la misma manera, en cosas sencillas. ¿Qué necesita el cuerpo a niveles básicos? Pero siempre nos vamos a lo complejo, sin entender. Pero porque lo sencillo es un mundo y porque lo sencillo necesita sensibilidad para empezar a apreciarlo. Es como que las cosas son más básicas, de que sé. Por ejemplo, la primera vez que leí del doctor Holly, que es posiblemente la máxima autoridad mundial en vitamina D y la que descubrió todo el proceso de la vitamina D, que sin vitamina D tu cuerpo no puede leer el ADN. Y para mí, claro, se me pusieron los ojos como platos, diciendo, joder, esto es súper importante, pero si no puedes leer el ADN tienes problemas serios. Tienes información que no puedes utilizar, con lo cual a nivel de enfermedades y tal vas a tener una tras otra. Y todavía no he visto a prácticamente nadie que cuando le dices eso se le pongan los ojos como platos. También me lo contaron y me tiré 2 o 3 días que no podía dejar de contárselo a todo el mundo que tenía alrededor. Me parecía revolucionario. Pero a la gente le dices algo así y no reacciona. Es como que no son sensibles a algo que debería suponer un cambio brutal y a la gente le dice, no, mira, es que el doctor Bamangeli, por ejemplo, descubrió hace muchísimos años que la mayoría de las enfermedades vienen por falta de agua, lo cual es algo razonable. Si te faltan vitaminas o minerales, vas a tener enfermedades. ¿Qué te hace pensar que si te falta agua no vas a tener problemas sistémicos por todo el cuerpo? Si el cuerpo es mayormente agua, a nivel molecular, más del 99% de las moléculas son agua, si no tenemos agua, ¿qué va a pasar? Ah, no, como tenemos mucho no pasa nada, o bueno, o sí. Entonces, algo tan tonto como te falta agua, vas a tener cantidad de enfermedades, más que partes son las que más agua tienen. Los ojos, el cerebro, el corazón, musculatura. Pues joder, cuando te falta agua hay problemas de función. Hoy cuánta gente tiene el corazón bien, el cerebro bien, a nivel muscular está bien. Y quizás una de las cosas que está fallando es que la gente está envejeciendo y envejecer para mí básicamente es perder agua, deshidratarte. Y el agua siempre está asociada a la sal en el cuerpo. Sin sal no podemos mantener el agua, con lo cual el agua y la sal deberían ser algo básico y aún así la mayoría de la gente no lo hace. La segunda bebida más consumida es el café. Una de las cosas que hace el café es deshidratar. Y la gente cuando piensa en beber dice, no, cualquier cosa vale. Y si me tomo un café ya vale, o un té y tal. Y que el cuerpo está hecho de agua, no de café, no de té, no de infusiones, no de Coca-Cola, no de Fantas. Os recuerdo que el cuerpo está hecho de agua. Y dice, por la mañana que desayunas son zumos y tal. Digo, perdona, ¿de qué estás hecho? ¿De agua? No sé qué. Y al final es... Y siempre esa necesidad de complicarnos la vida. Qué bueno, Raúl, qué Y bueno. es, y es con todo, ¿no? Bueno, pena no, es lo que es. Yo ayudo a la gente que quiere aprender a ver el mundo de forma diferente. Cuando lo aplican tienen resultados brutales en poco tiempo y luego hay gente que no está preparada y lo respeto también o que quiere hacer las cosas de otra manera y tienen otro camino y quieren vivir otras consecuencias y es perfectamente legítimo, razonable. Bueno, Qué bueno. Y cómo haces pensar? La verdad, creo que la gente que lo escuche le va a cambiar un poco el chip o por lo menos le va a hacer una chispa, que es lo que mola. Y has hablado un poco de qué necesita el cuerpo humano a nivel de rehabilitación o de entrenamiento. Y te quiero preguntar, pues, ¿cuál es tu visión acerca de esto, el entrenamiento, la rehabilitación? ¿Qué hay que darle al cuerpo para optimizar esa función? Ya sea a nivel de, si quieres hablar, que a mí me encanta personalmente, de mentalidad y pensamientos e ideas, y también de movimiento, o cómo debería entrenar la gente, o qué habría que darle para optimizar esa función del cuerpo humano. es una pregunta inmensa. Si quieres, la abarcamos desde el entrenamiento, que yo creo que es un tema que... Sí, no, yo Sí. tengo a lo nivel. Mira, necesitaríamos muchas horas para poder Por eso, hablar por un eso. pelín ahí de. A nivel de entrenamiento, para mí la única manera razonable es el entrenamiento funcional. La pregunta anterior es, ¿eres un ser funcional para poder hacer un entrenamiento funcional? Si tú quieres coger un coche de rally que funciona bien, por rallies irá bien, pero si el coche de rally no funciona bien y le pongo a hacer rallies, lo voy a destrozar. Y el problema no son los rallies, el coche está hecho para eso, en diseño. El problema es que ya el coche, por lo que sea, por degeneración, por falta de mantenimiento, por mal diseño, por tal, ya no va como tenía que ir. Hoy la mayoría de la gente quiere ponerse a hacer entrenamientos funcionales, dominadas, squat, no sé qué. Por ejemplo, los médicos dicen bajar más de 90 grados en un squat es problemático o te da problemas de rodilla y demás. Y joder, los niños pequeños cuando están todo el rato agachados están de squat. Y cuando ves a chinos o japoneses están todo el rato haciendo squat y no les veo con problemas de rodilla.
Y los japoneses siguen dando rato de seiza y pasan de los 90 y se tiran horas y lo que no tienen es problema de rodilla. Y realmente en otra zona del cuerpo como tenemos epidemias aquí. La cuestión es que una persona que está peleada contra la gravedad, cuando le ponen a hacer un squat, que básicamente la línea de la gravedad ampliada y con movimiento, va a empezar a fallar por todos los sitios. Y va a empezar a tener cargas en sitios en los que el cuerpo no está acostumbrado, porque está diseñado a hacer las cosas bien, no para hacer las cosas mal. Yo qué sé, cuando utilizas un coche está acostumbrado a que tú cambies bien la marcha, no que estés a que estés rajando el embrague todo el rato. Y si cada vez que conduces te pones a rajar el embrague, el coche está dando un telediario. El problema no es del coche, el problema es del tío que lo conduce. Entonces hoy en día nos hemos olvidado de conducir bien. Moverte bien es hacer que el cuerpo te dure toda una vida, moverte mal es hacer que el cuerpo te dure un telediario. Y hoy nos encantan los telediarios. Y cuanto más cortitos, mejor. Y al final es todo como Twitter, 10 segunditos ahí rápido y tal. Entonces con el cuerpo hacemos exactamente lo mismo. No tenemos un cuerpo funcional, no tenemos un codo que sea un codo, que tenga los ángulos de movilidad del codo, que tenga la movilidad del codo razonable, y a partir de ahí le pongo a hacer cosas para las que no está preparado, ni por movilidad ni por carga. Una cosa es que yo tenga el brazo aquí, otra cosa es que aquí admita cargas, por ejemplo, haciendo un mills con claves. Si yo desde aquí tengo fuerza, puedo continuar y puedo hacer movimientos, por ejemplo, con claves. Espera, te pongo un ejemplo así rápido y para que lo veáis, yo qué sé. Por ejemplo, vengo aquí, no sé si se ve ahí más o menos bien, tengo un clave, giro y yo puedo estar por aquí y saco. Y mi movimiento es este. Y desde aquí tengo todavía fuerza para poder sacar el clave y moverlo. Entonces, no lo mismo estar, un segundito que lo pongo, no lo mismo estar con el brazo aquí que cargarme el brazo hacia abajo y seguir teniendo fuerza y que mi articulación en esos ángulos a mitad carga. Una cosa es que flexione la rodilla y que pegue con el talón en el culo y otra cosa es que en esa posición mi cuerpo aguante el peso del cuerpo o más peso si cojo una pesa. Entonces, eso no tenemos nunca en cuenta. Raramente alguien te puede decir, un profesional, cuáles son los ratios de movilidad adecuados. Lo último que trabajas es la movilidad. Tú coges a una persona que no está acostumbrada, que viene de una oficina y le pones en el gimnasio a hacer movimientos de musculación. Cuando no tiene movilidad de rodillas, ni de hombros, ni control de columna, ni sabe respirar. Y lo importante es darles fuerza. Todo lo solucionamos con fuerza. Y yo pongo siempre el mismo ejemplo. Digo, tú imagínate que tienes un coche con las ruedas para afuera. Y te llega un ingeniero y te dice, no os preocupéis, le metemos un motor y solucionado. Y eso es lo que pasa cuando a alguien le duele la rodilla y dice, no, es que si fortaleces así te sujeta más. Digo, cojonudo, pues es el mismo ejemplo que el del coche. Tiene una lógica aplastante. Y lo hacemos con todo. Y a mí me sigue sorprendiendo que te vas a los mejores sitios de recuperación de lesiones o tal y se siguen haciendo las mismas cosas sin plantearte si tiene sentido, ¿no? Y para mí es tan evidente, quizás que llevo muchos años pensando con mayúsculas, pero hay cosas que me chocan mucho. Esa es una de ellas. O sea, tú tienes a alguien que no tiene movilidad, que no admite carga, que está desalineado y el problema es la fuerza. O sea, coge un avión que esté súper desajustado, ponlo a volar, y métele un motor de la hostia ahí a reacción. No termina el avión. El cuerpo es como los aviones estos de combate, el F-22 americano, yo qué sé, cuando tienes aquí el Eurofighter, alguno de estos, hay alguno que tiene hasta 70 computadoras para poder mantener el avión totalmente recto, porque cuando le quiten las computadoras se cae como si fuera un ladrillo para el suelo. O sea, lo tienen que tener todo perfecto, no sé qué, para que pueda volar y pueda volar con precisión. Y el cerebro es eso mismo. El cuerpo humano es extremadamente inestable en todos los ángulos. Coges un pie y ves la cantidad, bueno, y este es un pie de alguien, pero cada persona va a ser diferente, y ves la cantidad de angulitos, y el cerebro va a tener que detectar todo esto, porque un gradito por aquí a nivel de cabeza, las variaciones son brutales, va a tener que detectar todo eso y va a tener que gestionarlo. Y nos hemos olvidado de eso, de la gestión del movimiento, que es cerebro, que es para lo que tenemos cerebro. No tenemos cerebro para pensar mejor que otros animales. Tenemos cerebro porque nuestro cuerpo es más complicado de manejar que el resto de los animales y necesitamos más procesamiento de cálculo, precisamente porque estamos sobre dos piernas en bipedestación. Y eso implica que es mucho más complicado moverte. Y cuando ves animales que decimos, no, somos los únicos que estamos en bipedestación, dices, ¿y un canguro? ¿Y los pingüinos? Y no sé qué. Hay unos cuantos, y los pájaros no están en bipedestación. No están apoyados así con el pico y con las alas en el suelo, pero no les ven moverse en dos patas o cuando ves un mono o incluso un oso o un perro a veces que se ponen a dos patas, no les ves con la coordinación que tenemos nosotros ni de coña. Nosotros tenemos muchísimo más procesamiento de cálculo porque nuestro cuerpo es mucho más complicado de manejar que el resto de los animales. Y nos hemos olvidado de eso. Eso es la base
la gimnasia, de la danza, del teatro, cuando ves gente en teatro aquí moviéndose y tal, la expresividad, que es brutal. Cuando ves gente cantando, que básicamente es coordinación del aparato vocal, a niveles brutales. Cuando ves gente en circo, que es aprender a utilizar tu cuerpo, esta gente no se lesiona. Y esta gente con 50, 60, 70 años sigue haciendo barbaridades, porque ha dedicado toda su vida a aprender a moverse mejor. Y moviéndose mejor, rindiéndose infinitamente mayor. Pero eso no es el camino habitual. Tú vas a un gimnasio y yo no veo a la gente moviéndose mejor. Porque vayas al gimnasio no vas a correr mejor, no vas a andar mejor, no vas a hacer un squat mejor muchas veces. Nos falta ese punto. Nos hemos olvidado de que existe la tierra. Cuando yo levanto peso, no levanto peso. Lo que estoy haciendo es empujar la tierra y recibir la fuerza para arriba. Entonces, voy a empujar el suelo con mi estructura. Si mi estructura es sólida, tengo una acción y reacción limpia. Si mi estructura no es sólida, tengo una acción y reacción en la que voy a tener articulaciones o la columna, lo que sea, que se van a mover. Yo empujo esto cada vez que yo levanto un peso, lo que estoy haciendo es empujar el suelo y rebotar la fuerza, con lo cual si mi cuerpo no está perfectamente posicionado, lo que voy a tener son movimientos laterales en el cuello, en el hombro, no sé dónde, y lo que voy a hacer es terminar haciéndome daño. Tengo esa alineación perfecta. A eso se han dedicado en Tai Chi. Cuando tú ves un tío Tai Chi, lo que tienes son movimientos perfectos en los que en cada movimiento, cada vez que hay cualquier movimiento, lo que tienes es una traslación perfecta. Cada vez que te levantas, el equilibrio es perfecto y esas transiciones. Porque cada vez que yo estoy en equilibrio y quiero transicionar, no puedo. Entonces, movimiento, yo quiero empujar o lanzar algo, pegar un puñetazo, y lo que tengo que hacer en cada movimiento es alinearme hasta que termino estando recto. O pegar un golpe de tenis y ir haciendo esa transición de columna, de cadera, de traspaso de pesos súper fina. Un tío de halterofilia se tira 4 años con la barra solo ahí en Rusia, en Bulgaria y tal, aprendiendo a manejar una barra y haciendo una pica. Y los niños es 4 años solo con la pica para coger técnica. Y nos hemos olvidado de esa parte. Sí, a veces Entonces, igual queremos correr, ¿no? Sin que el coche esté preparado para ello. Y lo que dices tú, que a veces la gente esta, la gente de circo, la gente que baila, que son capaces de manejar su cuerpo y moverlo, que es algo que creo que es súper importante. Y que a veces nos centramos igual en poner más peso, en ser más fuertes, en tener más masa muscular, en levantar más peso en peso muerto, pero que sí, que la parte de la fuerza está ahí, que tiene un beneficio, ¿no? Pues que todos igual sabemos, metabólico, a nivel de salud, pero que esa capacidad de mover el cuerpo, que muchas veces es la que te va a dar el poder estar sin dolor, el poder rendir al máximo, el poder disfrutar de tu vida, que al final es eso, que el ejercicio es un medio, ¿no? Y no es un fin. Yo no entreno para que mi cuerpo esté súper fuerte y ya está, sino para luego poder disfrutar o para que yo esté sano a nivel holístico. Y creo que es algo que se tiene en cuenta y ya lo he explicado súper bien. es que, a ver, la fuerza es como coger un edificio que pesa un montonazo, un rascacielos. Con un rascacielos, ¿qué haces? Haces la parte de arriba o te dedicas meses o años a poner los cimientos. Y los cimientos en el cuerpo, el primero es la postura y el segundo es la movilidad. Pues yo hasta que alguien no tiene una postura perfecta, una movilidad perfecta, no le dejo hacer nada. Nada. Porque no se gana el derecho. Decías antes tú de que queremos correr a veces. Un niño pequeño cuando pasa por etapa de desarrollo, de las primeras, ¿cuáles son? El gateo. ¿Cuánta gente gatea en condiciones? ¿Cuánta gente tiene coordinación en movimientos de poder estar de pie a la pata coja y desde aquí hacer este movimiento y seguir recto y en equilibrio? Si yo no estoy aquí y puedo hacer esto, ¿cómo voy a correr si no tengo un apoyo recto contra el suelo? Pues es que es imposible. Si es que no tiene ningún sentido. No tengo equilibrio, pero me voy a correr. Pero vamos, si no tienes equilibrio en la pata coja sin velocidad, ¿cómo leches quieres gestionar eso en velocidad y con cambio de dirección? Pues es que te vas a romper. Un pie plano es un pie que no está en eje, un pie supinado, o sea, me refiero, el pie tiene capacidad de pronar y supinar. Si pronas es que estás fuera del eje hacia el interior, si supinas es que estás fuera del eje hacia el exterior. Pero es un tema de equilibrio. No, es que yo soy pronador. ¿Cómo que soy pronador? No, tengo la tendencia a quedarme hacia el interior, pero porque tengo un mal reparto de pesos, porque mi cadera no está en línea, porque, o sea, pues no tengo un movimiento en el que cuando venga aquí tenga esto y de aquí ya estoy recto, porque no tengo estas traslaciones laterales ni este movimiento de cadera hasta que tengo esta línea y de aquí ya ¡pum! Estoy perfectamente alineado. Entonces, si no sé gatear, ¿qué puedo hacer sin hacerme daño? Nada. Si no soy capaz de estar en posición de squat abajo y estar estable, ¿qué puedo hacer? Nada. Si no soy capaz de hacer un squat y subir perfectamente vertical, ¿qué puedo hacer sin hacerme daño? Nada. Si no tengo movilidad en el hombro aquí, ¿cómo voy a hacer dominados o cómo voy a hacer military press si lo que voy a estar todo el rato es arqueando la espalda para poder levantarme y estar así giradísimo? Porque la gente no le da aquí, o sea, no tienen ni 180 grados menos esta parte de aquí. Claro, cuando luego tienes tensión vas a perder un poquito para poder tener la columna recta y el brazo totalmente arriba.
Sin eso, ¿cómo vas a hacer dominadas? ¿Cómo vas a hacer militar y press? ¿Cómo vas a hacer cualquier cosa que sea por encima de la cabeza? Pues es que no puedes. Entonces, lo más básico no está. Y nos ponen a hacer cosas complicadas. Es un niño al que no gatea, que no sabe andar, que no sé qué, que le pongas a correr. Se va a hacer polvo. Si el entrenamiento perfecto ya está inventado, ¿cuáles son las etapas de desarrollo de un niño? Tú tienes un niño que no se puede mover y pasando unas ciertas etapas a nivel de naturaleza, el entrenamiento perfecto de pronto es la hostia. Pues solo es observar qué hace un niño. Eso si tenemos que estudiar a los adultos, que los niños es muy sencillo, muy simple y tal. ¿Qué hace la naturaleza para hacer que un niño ande? Y ande con coordinación y que no tengan problemas de lesiones. Y si en algunas etapas tengo problemas, a nivel adulto voy a estar con unos problemas brutales. Pero la solución es volver a lo básico. Pero tú coges a alguien y le pones a gatear, y aquí a la gente le está gateando y bastante tiempo. Te miran raro. Hostia, estoy pagando no sé cuánto y me tienen gateando. Una pérdida de tiempo. Pues díselo al niño también cuando gatee que se deje gilipolleces, que se ponga a escribir o a estudiar matemáticas o no sé qué, que eso no es práctico con el ordenador, que para qué va a gatear, y me una pérdida de tiempo y tal. En fin. Qué En bueno, fin. Raúl. Es- a veces me frustra, a veces... A mí también me pasa, a mí también me pasa. Y te quiero preguntar, por curiosidad, o para que la gente un poco, pues, si por si alguien tiene curiosidad, ¿cómo entrenas tú, Raúl? ¿Cómo vives tú el ejercicio o el movimiento en tu día a día o en tu semana? Es una pregunta que me surge de curiosidad y me molaría saber. Pues entreno bastante, bastante, bastante poco. Habitualmente, sobre todo últimamente, o sea, me gusta mucho, por ejemplo, los deportes de montaña. Entonces, paso de hacer poco a la semana a pegarme palizones, que para mí no es un palizón. Si me voy a la Pedriza aquí en Madrid y me voy a hacer escaladas o a acampar con mi mujer o a hacer ferratas, cuando estamos en verano siempre estamos un mes y estamos haciendo deportes de montaña, ¿no? Vamos a Alpes y estamos haciendo ahí ferratas, escalando, subiéndonos a glaciares y tal. Entonces, ese tipo de cosas es lo que más me gusta. O en invierno ir a esquiar o hacer travesía o barranquismo. El año pasado hicimos muchísimos barrancos y es un momento súper natural. Al final vas por el río moviéndote, desplazándote así como si fueras casi una lagartija. Entonces, ese tipo de cosas me gustan mucho. En general, bueno, aquí doy clases, con lo cual con las clases pues ya voy haciendo cosillas con mis clientes. Sí. Pero también con mis clientes digo una dos, o les corrijo doy la clase. Con lo cual hay muchas veces, y toco en el tiempo, cada vez me voy más hacia corregirles que estar todo el rato haciendo cosas con ellos. Porque lo hago yo o estoy pendiente de lo que hacen ellos. Entonces, ellos vienen a clase, estoy dando yo la clase, pues bueno, al final lo voy haciendo menos. Y tengo una cosa que no me salto y suelo currar bastante más de lo que debería. Al final, porque tengo el centro y no es... Y por horarios, pues estoy aquí muchas veces desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces, si no descansas lo suficiente, no entreno. Me tengo que ganar el derecho de entrenar. Y me considero una persona que está muy alineada y tal, pero me tengo que ganar derecho a entrenar. Y si hoy lo que estoy es cansado, lo que menos tengo que hacer es cansarme más. Lo que tengo que hacer es descansar. Para mí, descansar, dormir una hora más, es entrenar. Entonces, con el tiempo que tengo, que no suele ser demasiado, mi historia nunca es hacer cosas para los demás, joder, quiero tener un brazo enorme porque hago el pecho, porque queda súper bonito, sino es cuál es la parte que tengo más débil. Entonces voy analizando en la semana qué es la parte que tengo más débil y quizás si en el momento lo que me falta es hacer esto, pues cuando haga esto y luego hago un military press, el brazo va a salir disparado y voy a estar guay. Y si hago así y hago military press, me empieza a ir la espalda y me empieza a hacer daño. Entonces me dedico a corregir esas pequeñas cosas, sobre todo a nivel de movimiento. Y con eso, el rendimiento que pueda tener durante el año no varía prácticamente nada. Que la gente piensa, si no entreno, pierdo forma. En mi experiencia, no. O sea, estando en forma o estando sin forma, la diferencia de rendimiento para mí es muy pequeño. Y en cuanto entreno una semana un pelín fuerte, en una semana o 2 semanas estoy hecho un toro. No necesito tampoco mucho más. Aquí sin calentar, por ejemplo, targets get up, pues lo puedo hacer sin problemas con 44 kilos, incluso me pongo con 48 y no caliento, estoy así normal y estoy tan de frío, te cojo 40 o 44 con lo que sea y tal y no me supone un problema. No tengo casi diferencias entre calentar o no calentar, porque estoy acostumbrado a hacer que mi cuerpo haga de todo sin calentar. Puedo estar el día más perro del mundo y si te toca hacer una bandera te la voy a hacer sin problemas. Y puedo hacer 2, 5 banderas al año, 10 banderas al año. Es una cosa que ya tengo y que ya no pierdo. Una vez que mi cuerpo entiende y tiene una cierta estructura, no lo va a perder. Entonces, es como un coche de rally. Entrenar para un coche de rally puede ser hacer muchos kilómetros o tirarte muchísimo tiempo diciendo voy a reforzar la rueda esta un poquito por aquí y a la llanta hasta que sea un pelín la voy a centrar un poquito y al motor no sé qué y para mí es ir haciendo pequeños ajustes. A la gente le choca mucho, ¿eh? Siempre es como que me tengo que pegar un palizón. Sí, por eso quería preguntártelo.
Mm. Pero cuando a un niño le ves entrenar o cuando a un animal le ves entrenar, un león cuando entrena. Un tigre acelera en 50 metros, te los hace en 2 segundos, algo así. ¿Cuándo entrena un tigre velocidad? ¿Cuántas series hace? ¿Al día cuánto hace? Sí. Un gato te puede dormir, pues, hay algunos que hasta 18 horas al día, una cosa así. Si le tiran 6 horas, despierte. La mayoría del tiempo están haciendo el vago. Luego tienen 5 minutos de actividad, 2 o 3 saltillos y con eso les basta. Y no ves un gato perder movilidad o perder rendimiento y no entrenan prácticamente. ¿Cuánto tiempo tienen de mucha actividad? Mm. A un perro tú le llevas al parque, un perro esto de casa, y le tiras 2 o 3 pelotas y se pega 5 sprints en 5 minutillos, el perro está perfecto. Sí, es que a Y veces sí, es eso, que pensamos que más es mejor, que hay que entrenar mucho, que hay que levantar mucho peso, entrenar 5 o 7 días a la semana y sabía sabía que me ibas a sorprender por ahí, me imaginaba tu punto de vista y yo creo que es algo que con los años lo estoy cogiendo ahora más, el hecho más de disfrutar del movimiento, de hacer lo que a mí me apetece, no tener algo guiado, de entrenar poco, el tiempo que tengo y ya está. Y sinceramente es el momento que mejor me encuentro y que más disfruto del entrenamiento. Y creo que es algo que al final la gente un poco va a evolucionar hacia eso, que no tienes que entrenar 2 horas todos los días para tener un bíceps enorme, sino que a lo mejor haces microentrenamientos, entrenas lo que te gusta de vez en cuando y que estás igual de fuerte y que estás muy fuerte. Y la gente, pues si no sabe el ejercicio, el Turkish Get Up, levantar 40 kilos ante 4 sin calentar, pues no es nada fácil. Y a lo mejor te ven a ti, Raúl, que no se te ve desde una masa muscular de un culturista y engaña, pero ojo que hay que estar muy fuerte para eso, muy fuerte. pero es que no, Target Get Up no es estar tenso, es aprender a relajarte y equilibrio. Ah, es- el concepto es como si coges un palo y haces esto. Y de aquí estás pegando pequeños toquecitos con el palo para que esté con tirante equilibrio. Es un Target Get Up. Es venir aquí y estar perfectamente recto, es venir aquí y que la línea sea perfecta en todo el recorrido. Entonces, no es un tema de estar fuerte o no, es un tema de tener equilibrio. Y cuanto más peso, más equilibrio tienes que tener. A mí me gusta mucho el equilibrio y slackline, por ejemplo, también me gusta andar mucho. Slackline, que es, por ejemplo, equilibrio. Pues cuando voy a parques a veces tengo uno, bueno, son 100 y pico metros, lo máximo que suelo poner son 50. Y sin calentar ya hago 50 y de vuelta. Cuando llevo un ratillo mi equilibrio más o menos el mismo. Entonces me he acostumbrado con el tiempo. Aquí con la gente nunca calentamos. Hacemos liberación miofascial, la gente si acaso hace un pilín de movilidad y muchas veces ni eso. Y ya nos ponemos a calentar, que para nosotros coger, por ejemplo, una secuencia que me gusta es 100 veces tu peso, un peso muerto, para calentar. Que luego si pesas 80, métete 8.000 kilillos. Pues los dejo 10 minutillos y venga, a tirar. Yo con 80 kilos me hago 70 repeticiones en la primera serie, o sea, en una serie. Es Sí, el sí. reto. Entonces, en cuanto me haga luego otra de 30, me haga dos de 50, ya termino mi calentamiento. Y eso es más o menos rápido. Pero claro, un peso muerto, la gente siempre piensa, pues voy a hacer uno y voy a levantar no sé cuánto peso. A mí me parece mucho más interesante hacer repeticiones. Si yo cojo y levanto, no sé, es que nunca he probado. Aquí no tengo más de 100 kilos en el centro, pero tengo PTBs, con lo cual, como mucho, levanto el de 48 y el de 44. Y cuando no te queda para hacer con dos manos, pues te hace muchas repeticiones, pues tienes que empezar a hacer con una pierna. Y con una pierna me puedo levantar 92 y hago 10 repeticiones sin problemas. Entonces, al final dije, joder, pues entiendo que con peso levantaría 100 y muchos kilos, pero no lo he hecho nunca. Pero bueno, si yo me dedico a hacer muchas repeticiones, lo que estoy entrando no es la parte que más fuerza tiene, lo que estoy entrando es la parte que antes va a empezar a colapsar. Mm. Si hago 70 repeticiones o 50, las que sean, de peso muerto, ya puedo tener una garra en condiciones. Ya puedo tener una presión intraabdominal en condiciones. Ya mi planta del pie tiene que estar ahí sólida y tal, porque en el momento que se vaya algo, voy a ceder por ahí. Si el meñique no tiene suficiente fuerza, el meñique va a romper. Entonces, cada vez que aumento de 35 a 37 o 40, no sé qué, hay partes del cuerpo diferentes que están empezando a fallar y que tengo que poner en su sitio. Mola, mola. Entonces, estoy obligando a mi cuerpo, sin tener que hacer ninguna cosa especial, a fortalecer siempre lo que antes falla. Entonces, solo con una serie de esas al día ya estaría hiper mega en forma. En el confinamiento, por curiosidad, me llevé los GTB, estuve haciendo algunas cosillas. Es que al final todo es mental. Recuerdo un día que digo, joder, voy a ver si pues, la máxima vez que yo creo que he hecho flexiones en mi vida eran 350, una cosa así, hace ya años, cuando estaba yo que sé, tenía 20 y pico años y tal. Dije, pues me molaría poder hacer aquí algún día 500, no sé qué tal. Me puse un día a hacer flexiones en casa por ver cuánto tardaba en llegar a 500 y el primer día me hice 600 y pico, con lo cual ya no tiene sentido. Otro día me puse con peso muerto, venga, pues si paso 10.000, ya me hice como 12.000 kilos y tal y, sí, venga, no tiene sentido. Entonces, al final es un tema mental.
Si te pones con algo, lo puedes hacer. Entonces, ¿necesito estar todo el rato haciendo eso? No. Lo que quiero trabajar es lo que más me falla. Mm. Si yo me voy a andar 7, 8 horas en la montaña y mi peronio no está en su sitio, cuando me lleva a andar muchísimo tiempo lo voy a tener como una piedra, voy a tener gemelo con no sé qué. Entonces, y moverte es aprender a relajarte, que es algo que la gente no llega a entender. Tensa el brazo, ponte así, tensa el brazo. Y ahora levántalo para arriba para hacer un military press. Cuanta más fuerza tengas, más difícil te es ese movimiento. Entonces, moverte es aprender a relajarte. Y para aprender a relajarte no tienes que entrenar mucho. Es algo que puedes practicar en el día a día con cada movimiento que haces. Puedes coger un vaso y en vez de estar aquí apretando, empezar a relajar el vaso hasta que llegaría un momento que se sigue relajando más y más y más y más, se cae. Pero tienes un margen de la leche. Mm. Entonces, cada día, con todas las cosas que hago, aprendo a estar lo más relajado posible, que es un cambio de mentalidad. Rinden los que aprenden a relajarse mucho, pero para relajarse mucho no te tienes que pegar muchas horas entrenando. Y cuanto más entrenas y más tenso estás, menos eficiente es tu movimiento. A la gente le cuesta a veces el Bueno, concepto, pero me encanta, me encanta. Muy si interesante. yo estoy recto, tengo que estar recto. Si yo voy a correr, lo que tengo que hacer es dejarme caer. Mm. Entonces, caer es relajarte, no tensarte. No es voy a correr porque voy a hacer fuerza. Es voy a correr porque me dejo caer y mantengo un desequilibrio continuo. Pero entonces desplazarme, correr, no es estar aquí tenso, es dejarme caer y empezar a moverme para adelante. Entonces, ¿qué necesito para caer, para correr más? Relajarme más. Para eso tengo que hacer muchos kilómetros. Me lo voy a apuntar eso y habrá que relajarse más. Qué guay. Claro, pero y luego tienes gente que va a posiciones y lo que quiere es pegarse un palizón porque tiene esa posición dentro de poco y tienen que rendir y lo que lo hacen todo es a fuerza. Cuando ves la gente que rinde mucho en cualquier deporte, lo hacen todo relajado. Es la gente que va y dice, joder, parece que no les cuesta. ¿Cómo entrenan? ¿Con los ojos así tensos y haciendo así? ¿O disfrutando? Tú ves un niño corriendo y está con la cara relajada. Ves un perro corriendo y así, sprintando y con la lengua afuera y con la cara súper relajada. Mira a alguien sprintando en competición y la gente muy buena está relajado. Primero cualquier persona intentando sprintar y están así con tensión. Si es que ténsate e intenta moverte, no se puede. Y menos 5 pasos por segundo para poder hacer un... Si es que no... Es imposible. Y bueno, y creo que a la gente le va a gustar el consejo ese, la verdad. Quiero ser respetuoso con tu tiempo, Raúl, porque yo contigo podría estar hablando 17 horas en un podcast y estaría encantado. Así que si quieres dejamos 10 minutillos o 12 hasta las 12 no tengo problema. O sea que como quieras. Vale, vale, te quiero preguntar, para ir un poco acabando, a nivel de recomendación, para la gente que quiere saber más, pues, los temas que investigas tú o todos estos temas de salud holística, ¿qué autores pueden leer o formarse? Ya sé que has hablado de Paul Chek, alguno más, o la gente que puede leer para saber estos temas que creo que son súper interesantes y que aportan muchísimo. Que yo libros de esos en casa no sé cuántos tengo que tener. He perdido la cuenta ya, si 350 o 400. Que depende del tema. En cada tema tengo, pero hay muchísimos temas diferentes. Y luego también está el problema del inglés. Casi todos los Sí, libros que leo yo sí, siempre están en sí, inglés. sí, La gente lee lo que está traducido, no lo que es bueno. sí, ¿Pero esto está en español? No. Y muchas veces no merece la pena traducir el libro de español porque ves las ventas que tiene en inglés y las que se tienen aquí en España y es que te cuesta más casi la traducción de alguien bueno y luego tiene que ser una traducción buena, que yo desde hace muchísimos años todo lo que leo lo leo en inglés. Y cuando ves alguna traducción al español te quieres, bueno, solo tienes que ver con las películas muchas veces cómo están traducidas y tal, y los diálogos. Entonces, depende un poquillo de tema. Mm. Yo casi recomendaría que la gente empiece a investigar o que cuando quieren saber algo digan, vale, ¿quién es la gente que está creando un mundo diferente en ese tema? ¿Quién es la gente que es revolucionaria? ¿Quién es la gente que hace sentir a los demás incómodos? Y cuando empiezas a dar con uno, empiezas a dar con unos cuantos. Pues gente así que me gusta mucho, aunque ahora tampoco son de los más novedosos, pero en su momento Gray Cook, por ejemplo, fue uno de los primeros autores que empecé a estudiar mucho. Thomas Myers para mí es de lo mejorcito que hay. En general, todos los Rolfes me parece que están Mm. para mí, a mi gusto, años luz del resto a nivel de compresión del cuerpo, ya no solo a nivel teórico, sino a nivel práctico, a nivel de movimiento, ¿no? Sí. Porque realmente se plantean cómo funciona el cuerpo. Hace tiempo, bueno, y me parece un crack también, aquí no le conoce casi nadie. Cuando tienes Gary Gray, que tiene el Gray Institute de Mm. anatomía funcional, con ellos estuve haciendo Sí. como 10, 11 años un montonazo de cursos. Tal, cuando te habla, por ejemplo, del autor, te dice, o del trapecio.
Pues imagínate que es el trapecio hablando con el cerebro, o con el romboides o con lo que sea, y dijo, mi vida es una mierda. ¿Tú te crees todo el mundo aquí respirando y utilizando todo el día así, con el hombro arriba, cuando están haciendo fuerza, estoy todo el rato sufriendo con tensión, todo el mundo con tensión en su vida, pues no le gusta el trabajo, me tiene a mí todo el rato tenso, no me permiten relajarme nunca. Encima hoy desagradecidos, me tienen todo el rato con tensión para que no se caiga la cabeza y encima van al fisio, me empiezan a meter aquí, me empiezan a pinchar y me empiezan a meter aquí el codo y no sé qué tal, hijo, la vida es una mierda, ¿no? Y cuando te pones a pensar en el papel de los músculos y cómo viven ellos la vida y cómo viven ellos la relación con el resto de los músculos, con la postura, con no sé qué, tu mentalidad cambia radicalmente. Y no tenemos eso. Gary Ward con temas de pie me parece un tío también que es súper revolucionario, pero súper incomprendido. Hay muy poca gente que le entienda, y menos que se ha leído el libro y de verdad, de entender el libro y tal, pero cuando empiezas a aplicar sus cosas, y yo me tiré un mes ahí adaptándome de todo lo que había hecho, de pronto es como, joder, hay muchas cosas que una de las cosas que decía, por ejemplo, es que las articulaciones se mueven y los músculos reaccionan, o sea, y los músculos reaccionan. Y casi siempre estamos con el músculo, hace no sé qué, no, perdona, tú te caes, pierdes tu centro de equilibrio y el cuerpo está haciendo recuperarlo continuamente, ¿no? Y cada ese tipo de cosas al final, y joder, si las articulaciones se mueven y los músculos reaccionan, entonces todo mi entrenamiento tiene que estar a crear desequilibrios y ver cómo el cuerpo reacciona ante ese desequilibrio. Yo tengo aquí Aquabac, que son unas bolsas que se llenan de agua y casi está todo el rato para otro lado, y el cuerpo lo que hace es continuamente buscar ese movimiento perfecto, ¿no? O los claves igual, cuando tienes un clave, que has hecho antes con los cacharrillos esto, en un clave continuamente tienes desequilibrios en todas las direcciones, con lo cual tu cuerpo lo que tiene que estar haciendo es gestionando todos estos desequilibrios cada vez que levantas para poder tener esa línea perfecta. Pero aquí no soy yo el que se mueve, lo que hago yo es reaccionar ante un momento externo. Deportes de combate, por ejemplo, eso se ve muy claramente, ¿no? O en esquí, tengo una superficie que se está todo el rato deslizando, que se está moviendo, y lo que tengo que hacer yo es continuamente adaptarme a esa nueva superficie. Entonces, con tema de agua, Mangeli, por ejemplo, es un crack, el doctor Pola, que es un crack también. Es que hay muchísimos. Depende del tema de respiración. Ahora mismo yo creo que está habiendo una tendencia muy chula a empezar a entender la respiración desde un punto de vista muchísimo más amplio. Y cuanto más estudiemos la respiración, nos daremos cuenta que es la solución para muchísimos problemas, el aprender a respirar bien. El tema es que en la mayoría de las situaciones en mi experiencia, la gente no sabe respirar bien, la gente no sabe, por ejemplo, respirar con la parte de atrás, hinchar y ver cómo todo esto se empieza a ampliar. Cuando te hacen, te meten un ombligo para adelante, pero entonces, pues igual un poquito que la tendencia en Pilates, a todo siempre transverso y el ombligo hacia la columna y tal. Y dices, bueno, pues si coges un coche y le quitas aire de las ruedas, la llanta no va a estar muy contenta, ¿no? Y es lo que pasa un poquito con la columna cuando pierdes tensión intraabdominal. Y esa debería estar siempre, pero la perdemos muy fácilmente, ¿no? Y si tú quieres respirar bien, pero tienes unas tensiones brutales en todo el cuerpo, pues no va a llegar sangre. En el momento que no tienes una postura perfecta, tienes músculos que te están frenando. Cuando yo estoy dejándome caer hacia adelante, mi gemelo va a estar como una piedra, porque si mi gemelo se relaja, lo que estoy haciendo es caerme. Si estoy así con la cabeza y no tengo tensión en el trapecio, mi cabeza se cae y, claro, el cuerpo, entre que se te caiga la cabeza o que tengas tensiones crónicas en el trapecio, pues lo tienes claro. Pero el problema no es el trapecio, relajarlo con un masaje, con lo que sea. El problema es que tienes una postura que está obligando y forzando al trapecio, al esternocleidomastoideo, al escalenos y demás, a tener una tensión continua para poder sujetar desde la planta del pie a gemelos, femoral, lumbar, aquí el occipito temporal. Y como no tengas tensión aquí, es que se está cayendo en tu cuerpo, con lo cual vas a tener tensiones crónicas que vienen por una mala gestión de la gravedad. Y eso le pasa a casi todo el mundo. Y la solución es darte masajes. Esos músculos están más tensos porque si no, te caerías. Entonces, si relajas ese músculo, lo que vas a hacer es caerte antes. Entonces, en cuanto sales, vuelve a estar exactamente igual que al principio, porque no se entiende la función de esos músculos. Si me tiras en su pellejo, si cogieras un músculo y hicieras psicoterapia y te contara su vida, empezarías a entender qué es lo que le estaba fastidiando y cómo cambiarlo, pero no tenemos esa mentalidad. Es el músculo el que me sirve, yo le estoy puteando, le hago todo no sé qué, se tensa, le meto el codo, le meto aguja, le meto descargas, lo quemo, lo tal. Sí, le echamos la culpa al trapecio, pero igual nos está ayudando, el pobre. Nos quiere ayudar Hombre, si estás así, ¿qué prefieres? ¿Que se te caiga la cabeza o tener tensiones en el trapecio? Claro. Y una vez que tú te metes hacia adelante y toda la musculatura del cuello o de la mandíbula te metes aquí, ¿cómo va a estar aquí la mandíbula? ¿Más tensa o más relajada? Por cojones. Si es que estoy estirando y cuando algo estira lo estás tensando. Claro. Entonces, nos falta entender al cuerpo. Todos los libros de anatomía clásica, es que no hay casi ninguna acción muscular que te la den bien o que sea comprensible. Cuando te pones a estudiar
ha traído Gary Ward o Gary Gray, funcionando el cuerpo radicalmente diferente. Cuando empiezas a mirar el método Rolfing y funcionando en cadenas del cuerpo y tales, empiezas a entender muchísimas cosas que de otra manera no puedes entender, ¿no? Pero hay muchísimo, dependiendo de qué tema fuera, te diría unos o otros. Yo creo que has dicho muchísimos, así que creo que la gente tiene más que información de sobra. En toda la entrevista has dicho cosas súper interesantes, Raúl, que yo por lo menos he aprendido mucho y creo que a la gente le va a gustar, que le va a cambiar un poco el chip y a veces está guay escuchar gente diferente y cosas diferentes. Así que te agradezco un montón. Me encantaría, Raúl, que digas un poco dónde te puede encontrar la gente, pues si quieren contactar contigo o seguirte un poco a la pista, porque yo creo que mereces la pena. Y por mi parte, vamos, he estado súper a gusto y encantadísimo. Sí, José, bueno, con el tema donde encontrarme en Telegram, me voy a hacer un canal que se llama roleche.com. Ahora tengo una página web que la voy a quitar y... Sí, veo que Telegram, por desgracia, es el único sitio donde se pueden decir cosas, que en otro sitio directamente te censurarían porque vas en contra del status quo o de la red oficial. Entonces estoy esperando a que realmente se haga una red que sea un poquito libre para poder decir un montonazo de cosas que, pues si el año pasado dices que la vitamina D, por ejemplo, es buena para el COVID, te cierran absolutamente todo, ¿no? Y es un hecho. Y funciona con resfriados, funciona con enfermedades infecciosas súper bien, pero hay cosas que no se pueden decir porque vas en contra de ella directamente censurado. Entonces, es una de las cosas por las que no subo muchas más cosas a redes sociales, no tengo la presencia que tendrían muchísimas otras personas. Me voy ahora a vivir al extranjero, a Suiza, y me quiero dedicar a investigación, con lo cual de momento tendré el canal de Telegram en el que iré subiendo cosas a partir de verano, cuando haga la mudanza, que ahora estoy hasta arriba y tal. Y quiero sacar muchos cursos online y escribir libros y tal, pero ahora mismo no sé cuál va a ser mi futuro y puedo ir por muchos sitios diferentes, con lo cual estoy un poquito a la expectativa también de que la vida me vaya marcando un poquito el camino. Ahora quiero fluir y no quiero tener cosas pensadas porque la vida al final siempre te sorprende a mejor. Y con tema de conocimiento, el problema no es dónde investigar más, el problema es tener la mentalidad suficientemente abierta como para poder llegar a la conclusión de que todo lo que has hecho hasta ahora es erróneo. Hay muchísima gente, yo siempre antes de que empiece los cursos y tal, digo, esto es una puerta que abres, digo, y la vuelves a cerrar una vez que pasas para adelante, ya no hay vuelta atrás. Una vez que te pones a investigar un poquito, todo el mundo al final quiere seguridad. Mm. Y si tienes que empezar a descartar todo lo que sabes hasta ahora porque está obsoleto, o te tiras muchísimo tiempo investigando, o la sensación que tienes de vacío y de abandono y tal es tremenda, porque es como, ¿y ahora qué hago? Mm. Entonces, está guay investigar, pero también en mi experiencia personal, y lo he visto con mucha gente, es un punto de no retorno. Una vez que empiezas a pensar de forma diferente y te das cuenta de que lo que hay hasta ahora no tiene mucho sentido, en muchos sitios empiezas a estar un poquito también Mm. apartado. Ya no te vale cualquier gimnasio para trabajar, o te montas tu propio centro y empiezas a tener problemas, o ya no te vale cualquier cliente, tienes que tener clientes muy diferentes para que puedan empezar a hacer las cosas tal como se les dices tú y que tengan una mentalidad más abierta. Es una cosa que no es sencilla y que no es fácil. Para mí ha merecido la pena, pero también he tenido momentos bastante duros y podía haber llegado muchísimo más lejos por el camino tradicional que por el que me he marcado ahora. Estoy infinitamente más feliz con este, porque estoy mucho más en coherencia y en paz a nivel interno y en armonía, pero bueno. Investigar tiene esas dos partes. Cuanto más investigas, más se te empieza a caer la realidad o el día a día o las cosas que te han dicho y ves que hay muchísimas cosas que no tienen sentido, se empieza a caer todo y la situación de desamparo al principio es importante, ¿no? Entonces, a mí me parece que es algo que merece la pena, pero también hay gente que quiere tener todo muy seguro y que en el momento que te pones a investigar, muchas veces como que no quieren mirar porque, joder, se me va a caer todo lo que pienso, ¿no? Y yo aquí cuando tengo cursos de formación, la mayoría de mis alumnos dicen, joder, es que me ha roto todo lo que llevo haciendo durante no sé cuántos años, y muchos de ellos tienen centros propios y tal, y dicen, joder, en un día me ha roto todo lo que sabía. Digo, a partir de ahora te puedo empezar a dar cosas que creo que son muchísimo más interesantes. Digo, pero yo también he tenido que pasar por un proceso y es doloroso. Es así como pequeña, no advertencia, pero en mi experiencia, cuanto más investigas, el día a día más se te va acabando porque vea por ahí no puedes seguir, pero luego es una lucha continua también con la sociedad, con el status quo, con lo que la gente piensa y estar continuamente reeducándoles para todo. Y mis clientes dicen, joder, es que me has roto todos los esquemas. Es la frase más común. Y luego hacen cosas y ven que funcionan, pero tienes que pasar por ese proceso y tienes que estar dispuesto a desapegarte. Sí, que eso también, todo lo que cuentas tú, aparte de imaginarme en el mundo del entrenamiento, me lo imagino en la vida. A nivel de mentalidad, a ver qué piensas tú, a nivel de a lo mejor pensar diferente a los demás, no solo ya para el ejercicio, sino para la vida en general.
es lo que dices tú, que es que todo lo que dices tiene transferencia a esto y es interesante y a veces choca y es lo que dices tú, que queremos, que siempre queremos sentirnos seguros, es algo igual, ¿no? Que tenemos dentro todos y cada vez, claro, cuanto más lees o más cambias, pues es más difícil estar seguro, pero que es un camino que a lo mejor tendrá sus cositas, pero que igual merece la pena. No, no, para mí sí merece la pena, pero hay que estar dispuesto a Sí, desapegarte de los demás, de dónde trabajas, de tus clientes antiguos y tal. sí, Y si estás dispuesto a desapegar de todo eso, a los sitios a los que vas a llegar son más interesantes, pero a veces es duro también desapegarte de todo eso. Yo me acuerdo cuando sí, empecé a leer todo esto, pues yo qué sé, ya tengo hace 20 años. ¿Con quién puedo hablar de cualquier tipo de cosas de estas? Hoy en día, ¿con quién hablo realmente con profundidad de ese tipo de cosas? Que sí, me digan un montón de cosas interesantes. No conozco prácticamente a nadie. Estoy feliz porque me pongo a leer libros de frikis en inglés y tal. Y yo siempre le digo a mi mujer, de hecho, digo, hoy me han contado, dice, ¿cómo que te han contado? Bueno, que estaba leyendo el libro, pero me han contado. Y dice, joder, que como estuvieras hablando con ellos, digo, al final como si fueran amigos imaginarios con los que puedes hablar de un montón de cosas que muchísima gente no entendería. Sí, no es. Toda la gente que se ha dedicado en el mundo a iniciar nuevos procesos, mira el investigador bueno, el que creó la física cuántica, Bohr o Tesla, fueron totalmente incomprendidos en su momento y murieron solos y arruinados y no sé qué, y luego han creado el mundo en el que podemos vivir ahora y muchas de las cosas que tenemos es gracias a ellos, pero su vida no es especialmente agradable, ¿no? Y es un poquito esa doble parte de está guay investigar, pero también te metes en un sí. sitio que no es para todos. Y para mí es el único sitio en el que habito feliz, en el que estoy tranquilo, en el que sé que lo que estoy haciendo para mis clientes es lo mejor para ellos, pero una vez que empiezas no hay vuelta atrás también. Qué guay, Raúl. Qué forma de acabar. Y lo dicho, creo que es una entrevista que ha molado mucho, que ha explicado un montón de cosas y que yo estaba encantado. Te agradezco mucho que hayas sacado este ratito para mí, porque sé que estás súper, súper, súper liado y te seguiré la pista desde cerca. Todo lo que pongas lo pondré yo para que la gente te vea y porque creo sinceramente que mereces la pena o que la gente pueda aprender mucho de ti o les puedes aportar. Y ojalá hacer algún día otra cosa juntos o lo que sea. Yo encantadísimo. Y lo dicho, muchísimas gracias y espero que te vaya y estoy seguro por todo lo que me transmites, por la energía que me transmites por la cámara solo, que te va a ir genial todo. Sí. Sí, yo creo que va a ser una época muy interesante, muy bonita. Eso, el cambio va a ser a hacer todo en inglés, ya todo lo que saque, todos los cursos y tal van a ser todos en inglés, pero creo que va a ser una época muy interesante y tengo muchísimas ganas ya también de pasar por ello y vivirlas. Es que nada. Y muchísimas gracias a ti por la oportunidad también de poder llegar a más gente, de transmitir otras formas de pensar y por las ganas que le echas. Yo creo que hay muy poca gente ahora que tenga la pasión que tienes tú de aprender, de la amplitud de vistas y creo que joder, es genial. Te vuelvo también un futuro muy prometedor y nada, y está bien que las nuevas generaciones estéis ahí empujando fuerte. Pues muchas gracias, Raúl, por tus palabras y espero verte pronto y te deseo muchísima suerte. Te mando un abrazo fuerte. Bueno, fuerte. Muchas gracias. Amigo.